Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor que podemos estar en este lugar para honrarlo y glorificarlo. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos permite, Señor, leer tu palabra. Y te pedimos ahora, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos meditar, Señor, sobre cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros, la enseñanza que hay para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hermanos, empezamos a meditar sobre este quinto mandamiento que nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Todos tenemos algo que aprender de este mandamiento. Hace 8 días les expliqué que con esto se cierra la primera tabla de los primeros 5 mandamientos que tienen que ver con nuestras obligaciones con Dios. Y les decía yo, todos estamos inmersos aquí. El mandamiento no está obsoleto, el mandamiento no está pasado de moda, sigue siendo vigente el día de hoy, al igual que los otros 9. Les explicaba yo, hermanos, que tenemos que honrar a nuestro papá, a nuestra mamá. Significa respetarlos, obedecerlos, admirarlos, y está implicando no hacer lo contrario, ¿verdad? Insultarlos, desobedecerlos, etc. Y también les explicaba yo, hermanos, que en este mandamiento hay un principio de autoridad que va a afectar a la familia, a la sociedad, y que también, hermanos, está representado en la Trinidad. El principio de autoridad es que los hijos respetan y obedecen a sus padres, que son su figura de autoridad, y eso va a impactar a la sociedad porque nuestros hijos, nosotros, cuando ya crecemos, más adelante vamos a encontrar figuras de autoridad: los maestros, los directivos, los jefes, los patrones, el gobierno, la policía. Y si el niño no aprende a respetar figuras de autoridad en su casa, menos, hermanos, lo va a hacer fuera de casa, y eso va a impactar a la sociedad. Les leía yo una cita de un teólogo que decía que en las manos de los padres está la bendición o está la maldición de la próxima generación. Y eso, hermanos, lo podemos ver en nuestra sociedad: niños incontrolables, niños que no obedecen a sus padres, y por supuesto menos van a obedecer las figuras de autoridad que se vayan presentando a lo largo de su vida. Hoy les voy a explicar, hermanos, que este mandamiento tiene una doble implicación. Hoy les voy a explicar, hermanos, que no solamente está hablando de los hijos, está hablando de los padres también. Este mandamiento tiene una doble implicación. Está hablando a los hijos: honra y respeta a tu papá y a tu mamá. Pero, hermanos, como es todo en la palabra de Dios, hay una enseñanza más profunda detrás de este mandamiento. Y el apóstol Pablo, hermanos, él extiende este mandamiento, él le da la otra implicación a este mandamiento. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la epístola a los Efesios, que aquí en Efesios, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de algo que abarca muchos niveles. Primero, esto se leyó hace 8 días, el apóstol Pablo dice: no se llenen con vino, porque en el vino hay disolución de pecados. Es decir, cuando hay vino en una persona, no sabe lo que es lo bueno y lo malo y puede cometer muchos pecados. Dice: mejor sean llenos del Espíritu. Y el cristiano lleno del Espíritu se va a someter. El marido se somete a Cristo, la esposa se somete al marido, los hijos se someten a los padres, y el apóstol Pablo va más allá, dice: y los esclavos se someten a sus amos. Pero solamente el cristiano lleno del Espíritu Santo puede aceptar este sometimiento. ¿Por qué solamente el cristiano lleno del Espíritu Santo, hermanos? Bueno, porque hoy en nuestros días hablar de sometimiento pudiera parecer un lenguaje extraño. Si nosotros decimos, como enseña la palabra de Dios, que las casadas estén sujetas a sus maridos, en la iglesia las hermanas podrán entender bien. Pero en el mundo, ¿qué dicen las mujeres? Sí, está pasado de moda. Eso ya no puede ser de esa forma. Y se empieza a decir una gran cantidad de cosas, ¿no? Eso de estar sujeta a un marido, eso es del pasado, eso es antiguo. Hermanos, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En ese principio de autoridad
En ese sometimiento, el apóstol Pablo va a hablar acerca de padres e hijos. Efesios capítulo 6, vamos a leer del 1 al 4. Esta es la ampliación que el apóstol Pablo hace de este quinto mandamiento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? El apóstol Pablo menciona el quinto mandamiento y luego en el versículo 4 el apóstol Pablo, y ustedes, padres, tienen que hacer esto. Ustedes, padres, tienen que hacer lo siguiente. Voy a explicarles, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en estos 4 versículos de padres e hijos, cómo es que el apóstol Pablo está ampliando este cuarto mandamiento. Primero, vamos a regresar al versículo número 1, 6:1. Voy a releerlo y dice de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí el apóstol Pablo es claro en el mandamiento. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Qué significa obedecer? Bueno, lo que el apóstol Pablo está implicando en este versículo es obedecer, pues es simplemente estar bajo la autoridad de alguien. Y en este caso los hijos están bajo la autoridad de ¿quién? De papá y de mamá, o de sus padres. Y dice el apóstol Pablo, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? El mismo versículo nos da la respuesta al final. ¿Por qué? Porque esto es justo, porque esto es bueno. Este asunto de obedecer, de honrar a los padres, porque en el versículo 2 el apóstol Pablo ya recuerda el mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un asunto serio. Veamos qué tan serio es este asunto. Primera de Pedro, sin que pierdan Efesios, vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién es esa piedra que los edificadores desecharon, pero que vino a ser la piedra principal sobre la cual se soporta todo el edificio que es la iglesia? ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Lo leo una vez más. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, hablando de Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Haciendo aquí un comentario, hermanos, un paréntesis. Aquí Pedro no dice que Él sea la piedra que sostiene la iglesia, ¿verdad? El mismo Pedro está diciendo, la piedra que sostiene todo el edificio es Cristo. Si en algún momento Cristo le hubiera dado a Pedro esa labor de ser la piedra que sostiene la iglesia, hermanos, aquí el versículo diría de otra manera, o ni siquiera se mencionaría. Bueno, ese es un paréntesis. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo con la honra y la obediencia a los padres? Aquí no se alcanza a ver en español, pero la misma palabra que Pablo usa para honra, para obediencia, en el pasaje de Efesios, hermanos, es la misma palabra que Pedro está usando aquí para hablar acerca de Cristo, que Él es precioso, que Él debe ser considerado, que debemos creer en Él. Así de serio, hermanos, es el asunto de la obediencia y de la honra a los padres según la palabra de Dios. Regresen a Efesios, por favor. Leamos nuevamente Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Yo hace rato conté como 12 o 13, más o menos, incluidos los míos. Dice el apóstol Pablo, obedece y honra a tus padres. Obedece y honra a tus padres. Si en algún momento en la boca de ustedes, hijos, hay frases como, ay, qué fastidio son mis papás, ay, viene a molestar otra vez mi mamá, mi papá, o les tuercen los ojos, o les tuercen la boca. ¿Este es un asunto serio? Es a Dios al que estamos fallando. Tu papá, tu mamá no vieron la carota que le hiciste, pero Dios sí la vio.
Tu papá, tu mamá, ¿no vieron cuando torciste los ojos o lo que pensaste en tu corazón cuando te mandaron a hacer algo? Pero Dios sí lo está viendo. Y Dios toma demasiado en serio este asunto de honrar y de obedecer a nuestros padres. Vamos a Éxodo capítulo 21, vamos a leer los versículos ahí, el 15 y el 17. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice ahí? Morirá. Versículo 17, igualmente el que maldijere su padre o a su madre, dice, morirá. Ahora, este no era un mandamiento al aire, estas no eran palabras al aire. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, hubo casos que había hijos rebeldes, sobre todo por ahí se narra el caso de una mujer que decía, mi hijo es rebelde, mi hijo no obedece, ¿qué hago con él? Lo llevaron con los ancianos y dijeron que muera, no tiene caso que esté deshonrando a su madre, y aquel joven murió. Este asunto es delicado, honrar a papá, honrar a mamá, obedecer, el asunto es demasiado delicado. Vamos a Proverbios ahora, capítulo 20. Hijos o padres, ¿alguien puede hacerlo? De estos dos versículos que vamos a leer de Proverbios, ya ven que la gente tiene luego la costumbre de en un cuadrito poner versículos y adornar sus paredes ahí, ¿no? Pero siempre ponen versículos así de, yo estoy contigo, no temas, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, el que habitare bajo las alas del Altísimo. Pongan versículos que duelan, que peguen. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué es lo mismo que dice el quinto mandamiento? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser de larga vida en la tierra que Dios te da? Honra a tu padre y a tu madre. Allí mismo en Proverbios, capítulo 30, este es un buen cuadrito para ponerlo en el cuarto de nuestros hijos. Proverbios 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué es el ojo que escarnece a su padre? Padres, ¿alguna vez sus hijos les han dado una mirada que parecen puñales? O que si fueran puñales ya los hubieran atravesado. Bueno, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Madres, hermanas, ¿cuántas veces sus hijos les han tirado de a locas? Y menosprecia la enseñanza de la madre, ¿qué dice? Los cuervos de la cañada que saquen ese ojo y que lo devoren los hijos del águila. Honrar a papá y a mamá o hacer lo contrario, despreciarlos, por supuesto que trae consecuencias graves. Este asunto es demasiado serio. Hace 8 días se leía un versículo en el que decía que el Señor Jesucristo estaba sujeto a María y a José. Él era el hijo que podía rebelarse ante todo, porque era Dios todopoderoso, porque pudo pasar por encima de la autoridad de papá y mamá. Sin embargo, dice el evangelista, estaba sujeto a ellos. Yo no imagino al Señor Jesucristo haciéndole una mala cara a José o despreciando a María, porque él sí era el Hijo perfecto. Entonces, cuando el quinto mandamiento está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, es por una razón muy importante. Vamos allí mismo en Proverbios, capítulo 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí mismo en Proverbios 3, ahora leemos del versículo 13 al 16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Eso viene aquel que honra, aquel que obedece, aquel que honra a papá y a mamá. Vamos a regresar a Efesios 6, donde estábamos al principio. Releo los versículos 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos al versículo 4. Como les dije, este mandamiento tiene una doble implicación. Está hablándole a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser de larga vida en la tierra? Honra a papá y a mamá. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: pero padres, también ustedes tienen obligación. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primeras 3 palabras del versículo: y vosotros, padres. ¿A quién está hablando aquí? ¿A papá y a mamá? No. Aquí le está hablando a los hombres, al padre, al macho, al masculino. Esto no se alcanza a ver en el español, hermanos, pero en el texto original el apóstol Pablo está usando la palabra para dirigirse al papá, al padre, al hombre. ¿Esto qué implica? Esto implica muchas cosas, hermanos. Y primeramente implica que el responsable de la familia, ¿quién es? El padre. El que va a dar cuentas es el padre. El cabeza de la familia es el padre. El que lleva la responsabilidad de crear a los hijos es el padre. Yo sé que en nuestra sociedad mexicana esto está al revés, porque a veces el papá se va a trabajar y se olvida de la crianza de los hijos. Pero dice el apóstol Pablo: padres, estas palabras son para ustedes. Antes de continuar con esto, hermanos, ¿cómo se transmitían las epístolas? Por ejemplo, Pablo escribe la epístola a los Efesios y se la mandó a las iglesias que estaban en Éfeso. ¿Cómo se transmitía lo que Pablo había escrito? Pues la epístola se leía en la congregación, llegaba la carta o llegaba la copia de la carta y entonces se leía a toda la congregación. Si no había más copias, pues esa misma copia se llevaba a las otras iglesias en Éfeso y se leía. Eso era lo de aquel tiempo, ¿verdad? No había video, no había esas cosas. Entonces las cartas iban de iglesia en iglesia, si se podía, se hacían copias y las cartas se leían a la congregación. Entonces, si en estos 4 versículos el apóstol Pablo primero le habla a los hijos y luego le habla a los padres, ¿qué significa, hermanos? Que en la congregación estaban presentes los padres y los hijos, ¿sí? Y todos escuchaban lo que se leía en la carta. ¿Por qué esto es importante y por qué se los estoy comentando, hermanos? Bueno, a veces me preguntan y me dicen: oiga, hermano, mi hijo no quiere venir a la iglesia, ¿lo traigo a fuerza? Es que si lo traigo a fuerza, pues ya no cuenta, porque la gente debe venir a la iglesia de corazón, y si traigo a mi hijo a la fuerza, pues ya no va a contar. Mejor, si no quiere venir, que no venga. ¿Será correcto eso? El hijo y el padre, la familia completa, deben venir a la iglesia. Pero hoy este asunto de la obediencia está tan por los suelos que si el hijo no tiene ganas de venir a la iglesia, no lo llevamos. Yo les diría: bueno, entonces aplica lo mismo en todas las áreas de la vida. Todas las mañanas pregúntale: ¿quieres ir a la escuela? Y si no quieres, no lo lleves. Cuando esté enfermo, pregúntale: ¿quieres que te lleve el doctor? Y si no quiere ir, que no vaya entonces. ¿Por qué la iglesia es menospreciada y las otras instituciones no son menospreciadas? Aunque no quiera ir a la escuela, los llevamos a la escuela porque eso es por bien de ellos. Aunque no quieran ir al doctor o a la vacuna porque les va a doler, los llevamos porque es por el bien de ellos. Hermanos, padres, si sus hijos no quieren venir a la iglesia, aunque sea arrastrándoselos, pero tráiganselos. Porque si los dejan en su casa, ¿qué van a hacer? Celular todo el día, su tableta todo el día, la tele todo el día, perdiendo el tiempo todo el día. Ahora, el problema es grave cuando ni el papá quiere venir a la iglesia. Entonces ya, ¿qué podemos hacer ahí? Si el papá no tiene ánimo para venir a la iglesia, si el papá no viene con ganas para venir a la iglesia, menos el hijo va a venir con ganas a la iglesia. ¿Se acuerdan el sermón antes de este 5º mandamiento? Fue el 4º mandamiento que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º es el día del Señor. Y no solo significa que tengo que venir a la iglesia, sino que el ánimo y la disposición con el cual yo tengo que venir a la iglesia. Bueno,
Cuando Pablo dice, hijos honren a sus padres y ustedes padres hagan esto, Pablo entiende, y era la costumbre en aquellos tiempos que toda la familia asistía a la iglesia. Todos, padres e hijos. Hoy es triste, hermanos, cuando eso no ocurre. Cuando los padres vienen sin los hijos porque no quisieron venir. No, hermanos, tenemos que traerlos, aunque sean obligados. La iglesia es un lugar tan importante como lo es el doctor, tan importante como es la escuela. Y así como usted quiere ver graduarse un día a sus hijos de una carrera, que terminen sus estudios, ojalá que un deseo de su corazón es que también un día lleguen al cielo, a la presencia del Padre Celestial. Y más importante, yo le puedo decir, que una carrera universitaria es que el alma llegue al cielo. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo lo que hay en el mundo si su alma se va a perder? ¿De qué le sirve que tenga triunfos universitarios, un buen trabajo, dinero, que le vaya perfecto en la vida? Si al final su alma se va a ir al infierno, eso no sirvió de nada. Pero si aparte de todo eso, el alma del hijo se va a ir al cielo, eso es mucho mejor todavía. Hay padres que buscan la mejor escuela para inscribir a sus hijos, aunque sea pública, privada, si lo pueden. Y hoy con las redes sociales fácil se puede investigar de qué escuela hablan bien, de qué escuela hablan mal. Así como los quieren aconsejar que tengan una carrera, así esfuércense, hermanos, porque el alma de sus hijos llegue un día al cielo. Y no porque la salvación dependa de los padres. Sabemos que la salvación es por gracia y depende de Cristo. Pero es nuestra obligación como padres rodear a nuestros hijos de los medios de gracia. ¿Saben cuáles son los medios de gracia? ¿Se acordarán cuáles son los medios de gracia? Todas aquellas cosas en nuestra vida que contribuyen a la vida cristiana. Venir a la iglesia, leer la palabra de Dios, participar en las actividades de la iglesia, todo eso son medios de gracia. Y por supuesto que dejar al hijo en casa y que no venga a la iglesia, eso es lo peor que un padre puede hacer. Por eso aquí en Efesios, cuando Pablo le habla a los padres, le habla a las esposas, a los esposos, a los hijos, Pablo está implicando que todos están escuchando su enseñanza porque todos acuden a la iglesia porque era algo muy, muy importante. Así que, hermanos que somos padres, no dejemos a los hijos en la casa, tenemos que traernos a la iglesia. Que no quiere venir, ni modo. Alguna vez leí un cartel que seguro ustedes lo han leído a manera de broma, pero decía, hablándole a los hijos, hijo, ¿ya te cansaste de tus papás? Que te estén mandando y poniendo hora de llegada y que no te dejan salir y que todo mandan en tu vida, libérate. Vete a vivir aparte, paga tu luz, paga tu agua, paga tu comida, paga tu ropa, sé independiente y haz lo que quieras. Solamente cuando eso ocurre, entonces sí, el hijo podrá decir voy o no voy a la iglesia. Pero mientras esté bajo nuestra tutela, hermanos, es nuestra obligación obligarlos a venir a la iglesia. Es que no lo hacen de corazón, bueno, eso ya te toca orar por ellos. Y si tú mismo como padre no vienes de corazón, eso tu hijo lo va a detectar también. Pero lo triste es, hermanos, que a veces al padre hay que arrastrarlo a la iglesia, con mucho mayor razón el hijo no va a querer venir a la iglesia. Efesios capítulo 6, releemos el versículo 4 una vez más. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es provocar a ira a nuestros hijos? ¿Qué será provocar a ira a nuestros hijos? Bueno, hay un comentarista que se llama William Hendrickson. Él en su comentario de Efesios dice, bueno, provocar a ira a nuestros hijos pudiera ser alguna de las siguientes cosas, o todas al mismo tiempo. Primeramente, el exceso de protección. Todos los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. Es nuestra obligación proveerles ropa, comida, seguridad. Es nuestra obligación cuidar a nuestros hijos. Cuando están chiquitos y vamos en la calle, sujetarlos
bien de la mano. Si vamos a ir a un lugar donde hay mucha gente, por supuesto, muchos padres incluso usan unas especies de lacitos para que el hijo no se pierda, cuidar que en la casa no se queme, no esto, no lo otro, heridas, enfermedades. Por supuesto que los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero un exceso de protección podría provocar a ira a nuestros hijos, como aquel padre que le dice al hijo, no te metas a la alberca hasta que sepas nadar. ¿Se da cuenta? ¿Cómo va a aprender a nadar si no se mete a la alberca? Esto puede costar trabajo, y se los digo por experiencia. Cuando Melissa empezó a venir a la vocacional y se tenía que regresar sola, regresaba en la noche, a mí se me salía el corazón y decía, no, mejor voy por ella, ¿no? Y mi esposa, ecuánime, como siempre decía, tiene que aprender a andar en la calle, tiene que aprender, hay que orar por ella, la ubicación, el celular, y que Dios la bendiga. No debemos sobreproteger a nuestros hijos. Otra forma en la que provocamos a ira a nuestros hijos es el favoritismo. Rebeca, ¿a quién prefirió? ¿A Jacob o a Esaú? Y hasta lo hizo mentir y hasta lo hizo pecar y suplantar a su hermano. Claro, todo estaba dentro del plan de Dios y había un propósito y el plan de salvación ahí estaba reflejado. Pero cuando hay favoritismo, eso provoca a ira a nuestros hijos. Otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es el desaliento. Papá, yo quiero ser músico. ¿Qué dice el papá? Uy, te vas a morir de hambre. Aquí en este país no hay trabajo para los músicos. Apoyemos a nuestros hijos en las cosas que ellos quieren hacer. Si quiere estudiar una carrera, si quiere tener un oficio, a menos que el sueño de su hijo sea ser narcotraficante o dealer o algo así, entonces sí dígale no y rómpale una pata para que no salga. Pero mientras no sean esos malos deseos, yo creo que no hay problema. Otra cosa que provoca a ira a nuestros hijos es el descuido. Cuando no les hacemos caso, ni para bien, ni para mal. ¿Se acuerda de la historia de Absalón? ¿Quién fue Absalón? Fue uno de los hijos de David. ¿Y cómo le sacó canas verdes a David? Y si ustedes leen el pasaje completo que está ahí en el Antiguo Testamento de cómo fue la relación entre David y Absalón y qué fue lo que pasó entre ellos, una de las cosas que se pueden detectar es que David, no se dice cómo era con los demás hijos, pero por lo menos con Absalón, David ni caso le hacía. Podían pasar 2 o 3 años y David y Absalón ni siquiera se encontraban de frente. Había un descuido totalmente. Otra cosa que provoca a ira a nuestros hijos, las palabras ásperas y la crueldad física. Aquellas palabras que hieren, aquellas palabras que duelen, aquel castigo físico no para corregir, sino para destruir, para humillar y que va más allá de la corrección física. Eso provoca a ira a nuestros hijos. Otra cosa que provoca a ira a nuestros hijos es la disciplina inconsistente. Hay días que el papá va a corregir y hay días que el papá está cansado para corregir y no corrige. No, cansados o no cansados, tenemos que disciplinar y corregir, porque si no el hijo va a decir, está cansado, ahorita puedo portarme como quiera, porque hay días en que me corrige, hay días en que no me corrige. Otra cosa que causa o que provoca ira a nuestros hijos es prometer y no cumplir. Ya te dije 1000 veces que te bajes de ahí o te voy a pegar. Literalmente lo han dicho 1000 veces y nunca pasa nada, nunca. A la primera llamada de atención, algo tiene que pasar. Pero cuando el papá promete y no cumple lo que está diciendo, el hijo lo sabe, el hijo lo detecta perfectamente. Otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es el exceso de indulgencia, nunca corregirlos por nada, nunca llamarles la atención por nada, es que está chiquito, es que está aprendiendo, no, si el hijo desde que está en el vientre de la madre ya es inteligente, capta y entiende cosas. ¿Se acuerda del sacerdote Elí, del cual habla la Biblia? Él tenía 2 hijos que ejercían el sacerdocio en el templo, pero todo el mundo hablaba de ellos porque hacían cosas muy desagradables en el templo. Se acostaban con las mujeres que estaban en el templo, abusaban de los que llegaban a presentar sus ofrendas, exigiéndoles demás, hacían lo que querían. ¿Qué hacía Elí, su padre? Nada. Y sabía
lo que estaban haciendo. Llegaban a sus oídos todo lo que sus hijos hacían y él no hacía nada. Y literalmente dice la Biblia, jamás estorbó el pecado de sus hijos. Y al final Dios trae un juicio, Dios le habla a Samuel y Elí sabe que Dios le habla a Samuel y Elí le dice a Samuel, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel no le quería decir y le dijo, por favor dime. Y entonces Samuel dice, bueno, Dios dice que te ha juzgado y la vida de tus hijos y la tuya se va a terminar porque nunca has arreglado esta situación. Y así se cumplió. Más adelante mueren los hijos de Elí y después muere Elí mismo. Nunca hubo disciplina, siempre hubo indulgencia, todo se perdonaba, todo se aceptaba y eso causó todo eso. Ahora, el otro extremo sería el exceso de disciplina. ¿Qué provoca ir a nuestros hijos? El exceso de disciplina. Hay padres que no disciplinan por nada, pero hay padres que hasta porque el hijo se tropezó y se cayó, ya le cayeron a chanclazos. Un exceso de disciplina o una ausencia de disciplina, como muchas veces les he dicho, hermanos, tiene que haber un punto medio en el cual las cosas tienen que estar en su correcto lugar. Efesios 6:4, lo vuelvo a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué hay que hacer entonces? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero ¿cómo el hijo va a aprender a honrar a su papá y a su mamá si es que el padre, como dice aquí Pablo, no lo cría en disciplina y amonestación del Señor? Amén. De eso, hermanos, les platicaré dentro de 8 días. Pero hoy quiero que nos quede a todos bien claro, hermanos. La familia entera tiene que venir a la iglesia completa. La mayor responsabilidad cae sobre nosotros, los varones, los padres, porque es a quien Dios ha puesto como cabeza de la familia. Sí, yo sé que nuestra sociedad dice que no, que eso es obsoleto, que está pasado de moda, que la Biblia es antigua, etcétera, etcétera. Pero Dios, hermanos, que fue el que diseñó y creó a la familia, es el que sabe cómo la familia va a funcionar. También les dije en el sermón pasado que en el quinto mandamiento está implícito el modelo original de la familia. ¿Cuál es el modelo de la familia? Papá, mamá, hijos. Que hoy la sociedad quiere hacernos creer que hay otro tipo de familias o que la familia es distinto como ha sido concebido, eso es otro asunto. Pero Dios, como diseñó a la familia, es cómo funciona, hermanos. Y Dios, como diseñó las cosas, es como van a funcionar. Cuando el hombre mete las manos, cuando el hombre descompone, cuando el hombre altera el orden de Dios, entonces las cosas salen muy mal. Así que oremos por nuestros hijos. Es nuestra obligación orar por ellos y traerlos a la iglesia. Queremos que honren a papá y a mamá. Bueno, dice el apóstol Pablo, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, este quinto mandamiento sigue vigente el día de hoy. Les contaba yo en el sermón pasado, cada vez es más común ver en la calle, en los centros comerciales, en los parques, niños que se tiran al suelo haciendo berrinche, ¿verdad? Les decía yo, escenas dignas del exorcista, ¿no? Uno ve eso y dice, ay, mejor me hago a un lado, no sea que agarre parejo el niño. Tan común verlo, la sociedad se está acostumbrando tanto a eso, hermanos. La palabra de Dios es urgente y es necesaria. Este quinto mandamiento, hermanos, necesitamos tenerlo. Nuestra obligación como padres es orar por nuestros hijos. Así como los llevan a la escuela, hermanos, así como los obligan a ir a la escuela, oblíguenlos a venir a la iglesia también. Así como los obligan a la vacuna y al doctor y los llevan en la tarde a las actividades deportivas porque eso les va a ayudar. Bueno, la iglesia no tiene por qué ser menos. La iglesia, como les dije, incluso es mucho más importante todavía. ¿De qué va a servir que tengan un hijo licenciado, ingeniero, doctor, con posgrado y que tenga un coche del año y que gane miles y miles de pesos si su alma se va a ir al infierno? Se los digo, hermanos, porque yo sí conozco cristianos
que más importante que la salvación del alma de sus hijos es cómo les vaya en la vida. Y eso es triste. Eso es triste porque entonces el evangelio se hace a un lado. Porque entonces, pues no importa que se vayan a ir al infierno si ahorita están, dicen ellos, recibiendo la bendición de Dios porque les va bien económicamente. No, hermanos, ese no es el camino. Al final, el tiempo que vivimos en este mundo son unas décadas nada más, unos años. Dice el salmista en el libro de los Salmos, 70 y en los más robustos 80 y con todo ya es pesar. Pero el tiempo que vamos a pasar en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, hermanos, es eterno, no termina, es para siempre. Ojalá que nuestro objetivo como padres es que nuestros hijos, Cristo sea formado en su corazón, Cristo sea formado en sus vidas y que un día su alma, al igual que la nuestra, pueda llegar al cielo y que en el reino de los cielos, hermanos, todos nos podamos encontrar ahí. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, oro, Señor, en esta mañana por todas las familias aquí representadas, por los padres, por las madres, por los hijos. Tú sabes cómo es la dinámica, la vida de cada familia. Yo oro, Señor, para que este quinto mandamiento que tú nos das en tu palabra quede bien plasmado. Oro, Señor, para que los hijos honren a su papá y a su mamá, obedezcan a su papá y a su mamá. Oro por los padres para que no provoquen a ira a sus hijos. Oro, Señor, por las familias, para que sigan el modelo que tú has creado, el modelo que tú has establecido. Señor, nuestras familias necesitan de ti. Nuestras familias, Señor, necesitan que tú seas el centro, que tú seas aquello, Señor, sobre el cual gira toda la vida de la familia, toda la dinámica de la familia, en casa, en el trabajo, en las escuelas. Que tú seas lo más importante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.